Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Esta mañana, no sin antes darle la bienvenida a aquellos que nos visitan en esta ocasión por primera vez. Bienvenidos aquí a la iglesia, bienvenidos los que están en sus casas viéndonos a esta hora por nuestro canal de televisión, a los que están en este lugar, los que nos visitan, y al Espíritu Santo, démosles ese fuerte aplauso. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomios capítulo 1, que es lo que nos corresponde para hoy. Deuteronomio capítulo 1, y nuestro tema de hoy, aprendiendo del pasado. ¿Cómo es? Aprendiendo del pasado. Para muchos, este libro de Deuteronomio no es más que una repetición de lo que ya se ha visto. Pero Dios no hace nada al azar, Dios no hace nada por casualidad. Si Dios determina que en Deuteronomio muchas de eso que vamos a aprender ya lo hemos visto, es simplemente porque Él quiere que aprendamos a vivir de ese pasado y que aprendamos de ese pasado. Todos queremos ser felices y vivir plenamente el presente. Todos anhelamos vivir un mejor presente, disfrutar este presente, pero muchas veces sentimos que nos decepcionamos, que nos frustramos, porque sentimos que llega esa oscura sombra del pasado y que quiere entorpecer, que quiere oscurecer el brillar de un nuevo amanecer, de un nuevo presente. ¿Y por qué sucede eso? Simplemente porque nosotros pensamos que la mejor manera es de enterrar el pasado. Y por mucho que nosotros tratamos de enterrar ese pasado, algo sucede y algo sale de ese pasado, que atormenta muchas veces nuestra vida. ¿Dónde está la falla entonces? En pretender enterrar un pasado que muchas veces es imposible. ¿Dónde está la solución entonces? Darle un buen uso a ese pasado, a aprender a corregir los errores que pudimos cometer en ese pasado. Más que tratar de esconder ese pasado, que muchas veces es como tratar de ocultar el sol con un dedo, y que no podemos, y que por mucho que tratamos de escapar de ese pasado no podemos. Entonces démosle un buen uso a ese pasado y tratemos de aprender de los errores que nosotros cometimos en ese pasado. ¿Qué cosas debemos aprender? ¿Qué cosas Moisés estaba enseñándoles a este pueblo de lo pasado, de lo que ya habían vivido, pero que posiblemente hoy estaban continuando con el mismo error? ¿De qué nos sirve dejar atrás un pasado si nosotros estamos cometiendo los mismos errores del pasado hoy en el presente y dañando el futuro? ¿Qué cosas debemos aprender? Primero, reconocer que solos no podemos. Moisés en esta nueva época les empieza a recordar aquello. Ahí en el versículo 9 del capítulo 1, en aquel tiempo, ¿qué dice Moisés? Yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Y mire que él está hablando de un pasado. Les está diciendo, yo les dije en ese entonces que yo solo no podía con esto. Dios siempre nos ha mostrado que nosotros solos no podemos. Por eso nos dio una familia. Desde un principio Dios sabía que nosotros solos no podemos actuar en la vida, que nosotros solos no podemos lograr muchas metas, muchos propósitos. Ahí en Génesis 2:19, y después volvemos a Deuteronomio, Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Veamos por acá. 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué dice Dios desde un principio entonces? No es bueno que el hombre esté solo. Por eso Él, ¿qué decisión tomó? De hacernos una ayuda idónea llamada mujer. Dios se dio cuenta que el hombre no puede avanzar solo, y para eso nos dejó una familia. El problema es que aunque nosotros tenemos una familia, parece que viviéramos solos.
porque no la utilizamos, no usamos de su fuerza y su poder. Una familia unida es una familia poderosa. ¿Por qué hoy en día las familias son tan débiles? Porque ya no hay la misma unión, porque ya no trabajamos en unidad. Basta cualquier comentario de alguno de los miembros de la familia para que la familia se divida automáticamente. Para muchos, más hay que cuidarse de los de adentro que de los de afuera. Porque cualquier comentario, cualquier cosa hace que se vuelvan enemigos, papá con mamá, hijos con padres, y se vuelve un caos. Cuando Dios dice que debemos aprender a trabajar en unidad. Si usted tiene una familia es para que aprenda a trabajar en unidad, para que se una con su esposo, con su esposa, con sus padres. De lo contrario, siempre será una familia débil. Primero, ¿qué les recordaba a él de ese pasado? Él que les dice, acuérdense que yo les dije que yo solo no iba a poder. Y nosotros deberíamos decir, yo solo no puedo. No sé si en el pasado usted lo logró, pero sería bueno hoy decir, miren por estar desunidos hasta donde hemos llegado. ¿Cuántos de nosotros decimos, si ya antes nos hubiéramos unido, hoy tuviéramos buenos recursos, hoy fuéramos bien económicamente? Pero muchos de nosotros, por vivir divididos en el pasado, no seguimos sin los mismos recursos. ¿Qué cosas usted ha hecho en el pasado que sería bueno corregirlas hoy? 2, escoger gente sabia. Muchos de nosotros hemos fracasado en el pasado porque andábamos con personas no sabias, con personas que no nos llevaban a ninguna parte. Ahí en el versículo 13, la primera parte, ¿qué nos dice? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios. ¿Qué dice que él les pidió? Varones sabios. Moisés les dice, yo les dije que yo solo no podía, y por eso les pedí, pero no cualquier tipo de personas, les pedí varones sabios. ¿Con qué personas anda usted? ¿Personas sabias? ¿Personas que tengan los pensamientos de Dios? Recuerde que sabiduría es diferente de inteligencia. La inteligencia la podemos desarrollar nosotros, pero la sabiduría la da Dios. Hombres sabios para tomar decisiones. Solo una buena relación con Dios le da sabiduría. ¿Con qué tipo de personas anda? ¿Con qué tipo de personas nosotros andamos? Si nosotros analizamos nuestra vida pasada, muchos de los fracasos económicos, muchos de los fracasos en el hogar, fue causa de ¿quiénes? De las personas con las que nosotros estábamos. Muchos. Y hay otros que por lo contrario pueden decir, yo soy una persona próspera porque mis amigos me ayudaron. Andaba con gente sabia. ¿Con qué tipo de amigos anda usted? Personas que le ayudan a alcanzar su propósito, su meta. Si usted tiene un propósito, si usted tiene una meta que alcanzar en su vida, esos amigos, esas personas con las que usted anda, ¿cuánto le han ayudado a alcanzarlo? Si le han ayudado a avanzar, o por lo contrario lo han detenido, o inclusive los han hecho retroceder. Sería bueno que hiciera ese análisis como lo está haciendo Moisés. Él dice, porque yo en el pasado, ¿sabe por qué llegué hasta donde llegué? Porque yo les pedí que me dieran hombres sabios. Y esta mañana Jesucristo quiere decirnos esto. Analiza tu pasado, mira con quién andabas tú. Esos amigos que tenías, ¿a dónde te llevaban? ¿Te hicieron progresar? ¿Te hicieron prosperar? ¿Sigues todavía con ellos y te siguen haciendo prosperar? ¿Con quién andas? Tercero, escoge gente entendida, gente que sepa cómo ayudarte. Ahí en el mismo versículo 13, la siguiente parte, ¿qué dice? Sabios, ¿y qué dice? Y entendidos. Hasta acá él que le dice, mira, que yo no quiero andar con cualquier persona. Primero, dame hombres, pero que sean ¿qué? Sabios. Segundo, entendidos, con conocimiento, gente que quiera capacitarse, gente que quiera conocer, gente que sepa ayudarme a avanzar. Los amigos sí conocen de lo que tú estás haciendo. El problema es que a veces nosotros andamos con personas que no tienen ni idea de lo que yo quiero lograr.
si tú andas con amigos, con personas que no tienen ni idea de lo que tú anhelas, de lo que tú sueñas, ellos imposible que te ayuden. ¿Cómo te pueden ayudar? No se trata solamente de tener un grupo por tener un grupo. Eso se trata como si tú quieres formar un equipo de trabajo. ¿Cómo puedes tú formar un equipo de trabajo con personas que no tienen tu visión, que no tienen ni idea de lo que tú estás haciendo? Si yo quiero avanzar, Moisés, ¿qué le está diciendo? Mira, si tú quieres avanzar, si como pueblo quieres conocer el éxito, primero, ¿qué les dice? Deben reconocer que solos no pueden. Los grandes proyectos no se consiguen solos. Difícil. Depende de lo que tú y yo queremos. Pero los grandes proyectos, las grandes metas, nadie las consigue solos. Nadie consigue solo. Segundo, debo saber con quién ando. ¿Quién dice que él pedía? Gente sabia y después gente que decía con conocimiento. Gente inteligente. Mire, está hablando de las dos cosas. Primero dice gente sabia, después gente inteligente. Hay gente inteligente más no sabia. Hay gente inteligente, sabe mucho, sabe harto, tiene mucha capacidad mental, pero de sabiduría no tiene nada. Hay muchos que su misma inteligencia los ha hecho meterse en problemas. Y es inteligente. No sé si usted conoce personas así. Sí, yo no sé, ese hombre, esa mujer es inteligente, pero cada día vive peor. Es inteligente, pero no es sabio. Porque la inteligencia la podemos desarrollar a través de ejercicios mentales, pero la sabiduría solo la da Dios. Solo la da Dios. Y si nosotros queremos avanzar en la vida, si nosotros queremos alcanzar esos proyectos, debo andar con gente sabia, que tenga buena relación con Dios, que Dios le diga de qué hablar. ¿Y de qué más tengo que rodearme? De personas conocedoras, personas inteligentes, personas que sepan lo que yo estoy haciendo. Si usted anda con personas que ellos no saben lo que usted está haciendo, usted no solamente va a estancarse, sino que va a tener que a ellos empujarlos, porque ellos no le van a poder ayudar. ¿Con qué tipo de personas andamos entonces? ¿Si anda con personas sabias? A veces nosotros no andamos con personas sabias. Las personas sabias me ayudarían a buscar de quién, de Dios, pero la persona no sabe, pero tal vez inteligente, nos plantea buenos negocios, que esos negocios terminan alejándome de quién, de Dios, y a lo mejor termine picho en plata, pero con un hogar destruido, con una vida infeliz, sin poder disfrutar de la bendición que Dios me ha dado. Para ser feliz en la vida se necesita mucho más que tener un buen ingreso, que tener mucho dinero. Se necesita tener sabiduría por parte de Dios. Sabiduría. La inteligencia tal vez te lleva a conquistar a esa muchacha, a ese muchacho, pero la sabiduría te lleva a vivir feliz. Hay gente que es muy inteligente y que se las sabe todas, pero de sabio no tiene nada. Cuarto, escoge gente experta que haya pasado por lo que van a hacer. Ahí en el mismo versículo 13, ya la parte final, entendidos y que dice, y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y tienen que ser, ¿qué dice? Expertos. Miren que experto está hablando de experiencia, y experiencia es muy diferente a antigüedad. Hay gente antigua en algo, pero no experta. Lleva muchos años en la vida cristiana, pero no tiene experiencia. No tiene experiencia con Dios. Hay gente que lleva muchos años manejando un vehículo, y el día en que se vara no sabe qué hacer, porque nunca ha tenido experiencia en ese caso. Sabe manejar, pero el carro nunca se le ha dañado para nada. ¿Cómo podríamos decir que ese hombre, esa mujer, ha adquirido experiencia en arreglar ese vehículo? Cuando muchas veces ha tenido falla su carro, entonces ella sabe cómo hacerlo. La primera vez no sabía, pero después aprendió. Solamente la experiencia son vivencias. Hay gente antigua en algún lugar, pero no ha tenido vivencias.
Dice, búscame gente que experta, con experiencia, que sepa lo que está haciendo, que haya pasado por lo que nosotros estamos haciendo. La gente inteligente a lo mejor sabe mucho, pero no ha pasado por eso. Hay gente inteligente que te puede dar un aparente buen consejo por ese hogar, pero él nunca ha vivido eso. Nunca ha vivido eso. ¿Cómo te puede ayudar? Está hablando de lo que él no conoce. Que puede ser que funcione, como puede ser que no funcione. Total, nunca lo ha experimentado. Pasa como si alguien inventa algo, un producto. Si él se inventa un medicamento, él sabe que lo inventó para curar X enfermedad, pero para poderlo ofrecer ya al público, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haberlo probado. Tiene que saber si eso funciona o no funciona, si eso tiene contraindicaciones o no tiene contraindicaciones. Eso podría llamarse algo de experiencia, haber vivido ese proceso. Busca gente de experiencia, gente experta. La gente experta no se mueve por emociones. Pablo, ¿qué decía? Que para servir en el pueblo de Dios no puede ser un neófito, no puede ser un recién convertido. ¿Por qué? Porque se puede dejar envolver por las emociones de Satanás mismo, y en lugar de hacer algo bueno, hace algo malo. Cuando habla de gente experta, nos está hablando de gente que ya sabe lo que hace, ya no se mueve por emociones. Muchas veces nosotros nos movemos por emociones. Llegamos a los pies de Cristo y como es nuestras primeras experiencias, nosotros proponemos el cielo y la tierra y queremos transformar todo hasta que nos cansamos, hasta que se le acaba la emoción. Se le acaba la emoción, ¿qué queda? No, porque no ha vivido eso, no tiene experiencia, no sabe de lo que está hablando, le parece. Hay gente millonaria con tremendas empresas que no ha estudiado administración, que no son contadores, a duras penas saben leer y escribir, pero tienen mucha ¿qué? Experiencia. Llega un recién egresado de la universidad, un título muy bonito y está brillando porque está nuevo, los bosques no lo han usado todavía, y coge esa empresa y se la tira. ¿Y por qué alguien con tanto conocimiento se tiró esa empresa que llevaba muchos años con alguien que nunca estudió eso? ¿Qué le faltaba a él? Experiencia. Él llegó lleno de emociones. Él llegó a proponer el agua tibia. Cuando nosotros nos movemos por las emociones, descubrimos el agua tibia. Ya alguien nos dice, eso ya se descubrió hace años. Pero para nosotros eso es ¿qué? Nuevo. Nuevo. Total, nunca había visto eso. ¿Qué le faltó? Experiencia. Por eso él dice, busca gente que sea sabia, gente que sea conocedora, gente que tenga experiencia. Y si no tienes experiencia, busca adquirirla. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene experiencia? Porque nunca se arriesga nada tampoco. Nunca se arriesga nada. Tiene miedo de todo. Y si nunca se arriesga a hacer algo, ¿cuándo adquiere experiencia? Nunca. Solo haciendo las cosas, solo dañando, aprendemos. Solo equivocándonos podemos nosotros avanzar cuando aprendemos a corregir. ¿Qué cosas debemos aprender? Que debemos reconocer que solos no podemos. Pero eso no es pretexto para que yo me llene de cualquier tipo de personas. Es cierto que solos no podemos avanzar, pero las personas que tienen que estar a nuestro lado tienen que ser gente que sabia, ¿qué más? Gente inteligente, que dice buenas nociones, gente conocedora, gente experta, con experiencia, que sepa para dónde te está llevando, para que no se deje jugar una mala pasada por las emociones, porque después se le acaba la emoción y ahí te deja tirado. Si tú y yo andamos con gente emocional, el problema es que ellos nos ayudan a avanzar mientras estén emocionados. Se le acaba la emoción y hasta ahí llegó. Ya no lo miran ni en las curvas. Eso pasa en todo.
En la iglesia hay gente que viene con mucha emoción, pastor, ¿qué hago? ¿Dónde me pone? Pero yo digo, bueno, esperemos que se le acabe un poquito la emoción para saber si es de verdad alguien que sirve o solo está en la emoción. Porque ya lo hemos probado. ¿Dónde yo quiero hacer? Bueno, usted hace esto y esto, la semana no lo veo ni en las curvas. Se le acabó la emoción. Se le acabó, está bien. Eso pasa como cuando nosotros compramos la primera vez televisor o algo. Eso miraba televisión hasta el otro día. Hasta que se le acaba la emoción. La primera vez que le conectaron el teléfono en su casa, acuérdese, hacíamos fila para ver a qué horas timbra. Y no timbraba, y uno ahí. Y timbraba y todo el mundo de cabeza. Ahora timbra y nadie quiere ir. Están timbrando, así ya lo vi, pero nadie va. ¿Qué se le acabó? La emoción. Ya se le acabó la emoción. Al principio eso era emocionante, ahora ya no. El emocional vive así en todo, ¿no? Negocios, lo que sea. Si usted anda con una persona emocional, a la mitad del camino lo deja tirado. Hasta donde le dure la emoción, hasta ahí lo puede usted aprovechar. De ahí para allá, ya no hay nada que hacer, toca cargarlo. Si usted quiere andar con una persona emocional, vaya llevando una carretilla, algo, porque en la mitad del camino toca cargarlo. Porque lo que hizo con las manos, lo borra con el codo. Y eso no hay nada que hacer con el emocionalista. Quinto, delegar a cada quien de acuerdo a la capacidad. Ahí en el versículo 15. Y tomé, y mire que él está hablando del presente o del pasado. Del pasado. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vuestros jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Algunos que dicen, 10, 20, 30, cada uno de acuerdo a su capacidad. Y tomé a esos hombres sabios, a esos hombres inteligentes, a esos hombres emprendedores, y a cada uno le delegué, como dice, de acuerdo a su capacidad. Y él está diciendo, si tú quieres tener éxito en tu hogar, en tu vida, delégale a tus hijos, a tu familia, de acuerdo a la capacidad de cada uno de ellos. Si ese hijo sabes que no puede producir lo que tú estás esperando, pero hay otro hijo que sí lo puede hacer, entonces ¿para qué pierdes tiempo dándole a él tanto si él no va a poder con eso? Cada quien lo que puede, pero para eso hay que conocerlo. Si yo no conozco a mi familia, ¿cómo puedo saber cuáles son los límites de cada uno de ellos? Si yo no conozco a mis empleados, ¿cómo puedo saber cuáles son sus límites? El jefe de personal de una empresa brillante debe conocer a su personal, saber cuánto a cada uno de ellos le puede delegar. No todos estamos hechos para lo mismo. Eran hombres sabios, eran hombres expertos, pero no estaban cada uno de ellos todos en el mismo nivel de capacidad. Aunque sabios, aunque expertos, pero cada uno de ellos, unos podían manejar más, otros podían manejar menos. Descubre cuál es tu capacidad y exígete al máximo, porque llega el otro extremo, el resignado. Y entonces dice, sí, yo descubrí que, no, yo siempre puedo es poquito. Y como le gusta solo llevar cosas poquitas, su carga poquita, nunca se va a exigir. Nunca se va a exigir. ¿Qué capacidad tú y yo tenemos para avanzar? A cada uno se le debe dar de acuerdo a lo que sabe hacer. Eso pasa en el hogar. Hay hijos que les fascina hacer el aseo. Andan con cepillo, raya por raya de la cerámica, pero no les gusta cocinar. Pero cuando yo no los conozco, entonces ¿qué hago? Al hijo que no le gusta cocinar lo pongo a hacer el aseo. Y obvio, él no lo va a hacer tan bien como el otro porque no le gusta. Y al que le fascina hacer el aseo lo pongo a cocinar. Y vaya y tómese ese café. Porque no aprovecho los recursos que tengo. Para eso hay que conocerlo.
Si yo conozco y delego a cada uno de acuerdo a su capacidad, ¿cómo me va a quedar al final del trabajo? Bien. Cada quien va a aportar de acuerdo a lo que le gusta. ¿Y sabe qué? Cuando cada quien hace lo que le gusta, ¿cómo se siente? Bien. ¿Y cómo lo va a hacer? Bien. Pero cuando nosotros no conocemos a la gente, a cada quien lo delegamos como quiere. ¿Qué tipo de personas usted maneja? ¿Su hogar, su colegio, estudiantes? ¿Qué tipo de personal usted maneja? Debería conocerlos. Cada uno de ellos tiene una capacidad diferente, cada uno de ellos tiene una habilidad diferente, y si nosotros sabemos aprovecharlas, vamos a trabajar en unidad. ¿Qué dijo Moisés? Yo les dije que yo solo no podía, pero Dios me mostró cómo debía trabajar. Y les estaba explicando eso porque se les estaba olvidando. El problema es que a nosotros se nos olvidan las cosas. Tal vez estas cosas usted ya las sabe, pero Dios quiere simplemente recordarnos. ¿Qué tipo de familia tiene usted? Descubra en ellos qué habilidades, qué talentos tienen ellos, qué saben hacer ellos, y aproveche esas habilidades. Y entonces le va a ir bien, le va a ir mejor. Quinto, entonces, delega de acuerdo a la capacidad. Para eso necesito conocerlos. Sexto, no hacer acepción de personas. Nosotros no sabemos a quién en un momento determinado podemos necesitar. Ahí en el versículo 17, no hagáis distinción de personas en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo lo oiré. El que les dice: escuchen tanto al pequeño como al grande, no le tengan miedo, y si algo ustedes no pueden hacer, vienen a mí, y yo lo hago. Como papá podríamos decirle eso: mijo, usted yo sé que es muy pequeño y que tal vez no lo puede hacer. Haga, esfuércese, y lo que no puede hacer, ¿qué le deberíamos decir? Pues venga a mí y yo le ayudo. La cuestión no es dejar que ellos no hagan solo porque creemos que no tienen la capacidad. Hay gente muy acomodada, y si usted le dice que usted va a hacer las cosas, aunque él sepa hacerlas, él le dice: ah, bueno, gracias. Y él no hace nada. ¿Qué le dice Moisés? Ustedes van a hacer eso, cada uno de acuerdo a su capacidad, pero lo que no puedan hacerlo, vienen y me lo dicen. A nuestros hijos deberíamos delegar de esa misma manera. No haga acepción de personas ni para despreciar ni para no usar. A veces nosotros somos los que mediocrizamos a la gente. No, es que pobrecito él no puede. No, es que pobrecita ella no sabe. Y por eso muchos de nuestros jóvenes hoy en día son mediocres. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que ellos no podían. Déjenle que él haga y usted ayúdenle. Esa es la propuesta de Moisés. Ustedes hagan lo que pueden, y cuando algo no puedan, ¿qué les dijo? Vengan a mí. Vengan a mí. Yo no les voy a hacer el trabajo, pero les voy a orientar. Si usted le dice a su hijo: cuando no pueda, bien y yo lo hago, él apenas lo intenta, ¿y qué le va a decir? Ya no puedo. Peor la mediocridad. No, dígale: cuando tú no puedas, no entiendas, yo te explico. Que es muy diferente a decirle: yo te lo hago. Hágalo, y si no puede, me pregunta, yo le explico, yo le enseño. Y entonces tendríamos una familia fuerte, poderosa. ¿Por qué las familias cada día más débiles? Porque hoy en día los muchachos ya no saben nada que hacer. Hoy el muchacho a los 12 años solo está pensando en casarse, aunque no sabe qué hacer, aunque no sabe en qué se está metiendo, aunque no sabe cómo van a mantener a su familia. Pero total, como nosotros nunca lo entrenamos para otra cosa. ¿En qué más puede pensar ese muchacho si usted nunca lo entrenó para otra cosa? Cada uno de acuerdo a lo que hace y lo que se le exige. ¿Qué les dijo Moisés? Primero, yo quiero hombres que sabios, gente inteligente, gente con experiencia. Y si no la tienen, vengan que yo les explico, que yo les enseño. Y a cada uno le delegó de acuerdo a su capacidad. ¿Alguno de ellos dejó sin delegarle?
a todos, cada uno en lo que sabe hacer, pero a todos. Solo que él les dijo, si usted no sabe cómo hacerlo, tranquilo, viene y yo se lo hago. ¿Eso le dijo él? No, dijo, venga, yo le explico. Usted déjele que sus hijos hagan lo que tienen que hacer. Si ellos no saben, usted esté listo para explicarle, para enseñarle, pero no para quitarle la responsabilidad. Porque de lo contrario, así va a crecer. Y en grande, en adulto, será simplemente el próximo fracasado. Hoy en día en el mundo, si usted se da cuenta, hay muchos fracasados. Hay muchos fracasados. Diferente a los tiempos de antes. Si usted mira, antes era un 80% de gente próspera, gente de éxito y un 20% de fracasados. Hoy es al revés. Hoy hay un 80% de fracasados y por ahí un 20% de gente de éxito. La gran mayoría personas fracasadas, porque nosotros como padres hemos hecho de ellos unos fracasados. Si usted se acuerda de los tiempos de antes, todo papá en lo que él trabajaba, al lado, ¿quién estaba? El hijo. Hoy, ¿qué le dice la ley? No haga trabajar a los niños. Una cosa es que los explote comercialmente, otra cosa es que les enseñe a trabajar. Si usted tiene un hijo, enséñele a trabajar. Pero como nuestras leyes se van a los extremos. No, pero que mire, y mira al niño que está haciendo algo y inmediatamente a demandarlo. No, es que le está enseñando. Otra cosa es que se esté lucrando de él, que también lo hay. Pero sí debemos entrenar, formar. Pero como nosotros no lo hacemos. Si el niño no sabe hacerlo, no le diga yo se lo hago, dígale venga a mí, yo le explico cómo debe hacerlo. Entonces va a ser una persona de éxito. De lo contrario, no. Cada uno como debe, se lo arregla. Ahí mis hijas y muchos lo conocen. Si se daña un artefacto electrónico, ¿qué hacen ellos? La desmontan y lo arreglan. Si la mesa por ahí se le dañó una pata, pues simplemente la arreglan. ¿Cuál era mi costumbre? Si era muy pequeñita, papá, mire, ese banco se dañó. Aquí está el martillo, aquí están los clavos. Vengan, yo le explico. La primera vez el dedo negro, pero después iba aprendiendo. Y de esa manera aprendemos a hacer de todos y no se muere. De lo contrario, el mundo se le cae encima y se muere. Porque nunca le entrenaron, nunca le enseñaron a hacer lo que tenía que hacer. Séptimo, debemos luchar por la bendición. Dios prepara los medios para que lo consigamos. En el versículo 21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Ve allá con bikini, chanclas y gafas, le dice ahí. ¿Qué dice ahí? Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Mira que Jehová te ha dado la tierra. Ahora sube y tómala. ¿Y por qué le dice tómala? Porque esa tierra estaba ocupada y tenía que enfrentarse a los que estaban ahí. La tierra que está ahí es tuya. Ahora ve y tómala. Nosotros podríamos decir cosas sencillas. Ese café que está ahí es tuyo. Ahora ve y tómala. Hazlo. Ahí está. Pero no, nosotros como todo le damos en la boca. Dios no. Dios que dijo, ahí está la tierra. Pero ¿qué debes? Tomarla. Y tomarla no era simplemente ir, permiso, me voy a quedar, es que Dios me dijo que ahora voy a vivir en esta tierra, por favor, ¿se pueden ir? No era así. Tenían que ir a enfrentarse a ellos. Muchos de nosotros decimos que rico haber estado en el tiempo de Jehová, en la tierra prometida, que emana leche y miel. Es que Él se las dio, les dio los recursos, les dio la forma para que lleguen hasta allá, pero ellos tenían que desmontar, inclusive, quitar todo el monte.
tenían que ir a echar a los que estaban en ese lugar. De lo contrario se quedaban sin nada. La bendición hay que tomarla, y al pueblo se le estaba olvidando. Por eso él les recuerda aquí en Deuteronomio. Dice, miren lo que Dios hizo con nosotros. Miren que Dios, esta tierra que se están acomodando, Él nos dijo que viniéramos y la tomáramos. Pero más de uno no se la está tomando. Hay gente que es así. Hay hijos, hay hijas, hay esposos, esposas, que usted se muere de hambre cuando usted como esposa no está. Y cuando va a ver esa nevera está llena de quesos, panes, carnes rancias, porque no se dignó ni siquiera abrir la nevera. Simplemente lo más fácil, en la tienda pan y gaseosa. Porque así es un principio nos enseñaron. Porque no nos entrenaron, no nos prepararon. Nuestros padres no entrenaban, algunos solo criaban, y nosotros seguimos solo criando, no entrenando, no preparando. Dijimos una vez, criar puede criar cualquiera, pero entrenar, no. ¿Qué tipo de hijos estamos formando entonces? ¿Cómo nos formaron? Mire que el pasado nos sirve para corregir ese tipo de cosas. Moisés ya les está diciendo, mira que en el pasado Dios nos dijo que debemos tomar posesión de esta tierra, y a algunos ya se les está olvidando. Dios lo que hace es brindarnos los medios, los recursos para que nosotros obtengamos, pero Él no nos lo va a dar así mascado. Como papá y como mamá nosotros debemos proveer de los medios, de los recursos para que ellos aprendan a hacerlo. No sé, se me escapa en este momento el nombre de un animal que miraba yo ahí en un especial, algo parecido como un puma por ahí. Pero lo importante de este animal es que cuando él va a cazar, él coge la presa pero no la mata, simplemente le da un golpe como para atontarla, coge a ese animal y lo lleva vivo al nido y se los tira a sus hijos vivos, para que ellos aprendan a cazar, para que ellos aprendan a coger su alimento. Y es interesante como siendo animal, pero él hace eso. Él le provee el medio. Ellos no pueden salir del nido. Va él, pero no les lleva la carne como siempre todos los animales. No, él coge la presa viva, le da un golpe para atontarla porque los bebés que él tiene son todavía pequeños, y le tira ese animal al nido para que ellos se encarguen de matarlo, para que ellos se encarguen de corretear ahí a ese animal que ya está medio golpeado, pero quiere desarrollar en ellos. Y según ese documental, ese animal es uno de los animales más feroces. ¿Pero por qué es el más feroz? Porque el papá nunca le llevaba listo para que él coma, sino que desde pequeño ya se acostumbró a cazar ahí en el nido, sin salir del nido. Tú y yo tenemos nuestro nido. ¿Qué le llevamos? Como los pajaritos, mascado, o como ese animal, la presa lista, pero para que él la case. ¿Qué estamos haciendo en nuestro hogar? ¿Personas mediocres o personas vencedoras? Eso depende de cómo nosotros tratamos a nuestros hijos, cómo los entrenamos. No le hagas, proporciónale los medios para que él los pueda hacer. Octavo, dejar el negativismo. Las cosas no son fáciles, pero tampoco son imposibles. Ahí en el versículo 28, ¿qué recuerda? ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anak, que eran gigantes. ¿Qué dice? Pero también habían hombres, hermanos nuestros, que en lugar de animarnos, ¿qué hacían? Nos atemorizaban. Cuando yo les dije que tenían que ir y tomar la bendición, habían muchos que estaban atemorizando al pueblo, personas negativas. ¿Qué tipo de personas nosotros andamos? ¿Personas negativas o personas positivas que siempre ven una solución a ese problema? Hay gente negativa, hay gente que todo les parece mal. Tú les presentas algo y ellos algo le buscan.
son expertos en buscarle un pelo a una calavera. Ellos se lo encuentran, siempre lo encuentran algo. ¿Con qué tipo de personas andamos? Gente negativa que hace que nosotros no avancemos, o gente positiva que nos dice: no importa, hoy caíste, pero te puedes levantar. No importa, hoy te equivocaste, pero puedes corregir. O andamos con personas que nos dicen: yo le dije que era mejor no meterse. ¿Con qué tipo de personas andamos? ¿Esas personas van a ayudarnos a tener éxito o a el fracaso? Y miren que esto es algo que ya Moisés tuvo que vivirlo, solamente que a ellos les está recordando. Les está diciendo: si nosotros llegamos hasta donde llegamos, es porque nos juntamos con personas sabias, con personas inteligentes, con personas experimentadas, porque supimos hasta dónde llegar. Porque muchas veces nosotros buscamos a un Dios pero que nos haga todo. Y ese pueblo se le estaba olvidando que Dios lo podía hacer todo, pero que quería entrenar al pueblo, no que se acomode. Nosotros llegamos a la vida cristiana pero para acomodarnos muchas veces. Cuando nosotros no tenemos empleo allá afuera, ¿qué nos dicen? Búsquele Dios para que le dé empleo. Si nos ven que estamos enfermos, ¿qué nos dicen? Búsquele Dios para que se sane. Es que yo no busco de Dios solamente para que me hagan las cosas y yo seguir siendo un mediocre. Dios sana, Dios restaura, Dios da trabajo, pero también quiere hombres y mujeres capaces, no mediocres. A ese pueblo se le estaba olvidando, es que Dios nos va a llevar a la tierra prometida. Sí, dijo a la tierra prometida, pero recuerden que muchas de esas cosas las van a tener que conseguir ustedes. Yo les proveo los medios. Ay, pero es que toca, nos encontramos con un mar rojo. ¿Qué les dijo Dios? Bueno, yo se lo hago, pero ustedes tienen que pasar. Ay, pero es que nos encontramos con un desierto. Bueno, yo les mando ahí una nube en el día y también en la noche, pero tienen que pasar. Ay, pero es que nos encontramos con un Jordán. Bueno, igual yo se lo hago. Ay, Señor, qué de malas, nos encontramos con un Jericó, ¿y quién sube eso? Bueno, yo le tumbo esos muros. Pero tienen que avanzar, pero tienen que llegar. Entonces mire que Dios lo que hace es proporcionarnos los medios, pero tenemos que hacer las cosas. Y si queremos nosotros tener familias de éxito, debemos proporcionarles los medios, pero ellos tienen que hacer las cosas. De lo contrario, seguirán siendo los mediocres toda la vida. Octavo, entonces, dejar el negativismo. Noveno, no dejarse vencer por el miedo. Tener miedo es normal, siempre lo hemos dicho, pero dejarse dominar del miedo, eso no es normal. Ahí en el versículo 29, entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Cuando empezaron a decirle: mira que allá hay gigantes, ¿qué les dijo él? Y yo les dije, dice en ese entonces, que no tuvieran miedo, que siguieran adelante. El miedo nos paraliza, el miedo no nos hace pensar con claridad, el miedo hace que en lugar de avanzar, nos vayamos para atrás. El miedo es mal consejero. No es malo tener miedo, pero sí es malo dejarnos dominar por el miedo. Es más, el miedo bien controlado puede hacer que nos cuidemos de algunos peligros innecesarios. Solamente por el miedo a eso nosotros tenemos cuidado. Pero el miedo no bien administrado nos paraliza. El temor, el miedo bien organizado hace que nosotros nos cuidemos. ¿Por qué no se excede toda la velocidad en esa moto, en ese carro? Porque le da miedo ¿qué? Estrellarse, le da miedo algún accidente. Ese temor hace que nosotros nos cuidemos. Pero el miedo en exceso hace que yo no me atreva a manejarlo. ¿Sí le ha pasado ahí en el carro? Ese miedo, ese temor bien administrado hace que usted no se exceda en la velocidad del carro. Pero si me dejo dominar del miedo, aunque sepa manejar carro, no quiero
manejar el carro. Hay mucha gente que ha hecho el curso, hay mucha gente que tiene el base, hay gente que en la teoría sabe manejarlo, pero ¿qué es lo que le falta? Atreverse a hacerlo en la práctica, porque le da ¿qué? Miedo. El miedo lo paraliza, o el miedo lo regula también. No es malo tener miedo, lo malo es dejarse dominar por el miedo. 10, son 12 puntos. Creer que es Dios quien pelea por nosotros. Versículo 30. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Acuérdense que le dice Moisés, que el que pelea es Dios, que el que va adelante, ¿quién es? Dios. Desde que estuvo en Egipto y desde que lo sacó de Egipto, se les presentó un mar rojo, pero el que iba adelante, ¿quién era? Dios. Él lo iba a abrir. Se les presenta un Jericó, se les presenta un Jordán, pero ¿quién iba adelante? Dios. Y Él iba a abrir eso, pero nosotros tenemos que seguir, ellos tenían que seguir, y nosotros tenemos que avanzar. Esta mañana lo que Cristo quiere decirte es, ¿por qué te preocupas y por qué tienes miedo de eso? Si has creído en mí, yo voy adelante. No te voy a evitar el camino, pero yo voy adelante. No te voy a evitar el desierto, porque Dios no se lo evitó al pueblo, pero Él sí va adelante. No te va a evitar pasar por ese mar rojo, pero sí debemos saber que el que va delante de nosotros es Dios. Él abre el camino. Nosotros tenemos que avanzar. ¿De qué sirve que Él abra el camino si nosotros nos quedamos sentados? ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Él abre el camino, pero nosotros avanzamos. Ser cristiano no es esperar que Dios lo haga todo por nosotros, es esperar y confiar que Él va delante de nosotros, que Él abre el camino y que nosotros avanzamos. Tenemos que avanzar. Pero eso se les está hablando. Hay mucha gente que dice, no leamos del Deuteronomio porque eso ya lo miramos. No, sí, muchas de esas cosas ya miró, pero Él nos está recordando. Nosotros los seres humanos necesitamos estar recordando las cosas. A nosotros se nos olvida muy fácil. Las cosas se nos olvidan. Y cuando no nos conviene, sí que peor. Eso se nos olvida, pero ya. 11. Reconocer nuestros errores. La única forma de corregir algo es cuando nos aceptamos que nos hemos equivocado. Versículo 41. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. ¿Qué pasó de ellos? Se arrepintieron y corrigieron. Y ellos dijeron, cierto, tenemos que ir ¿a qué? ¿A veranear? ¿A qué dice ahí? A la batalla, a pelear. Y entonces se armaron para ir a la guerra. Mire que la bendición estaba ahí, estaba al otro lado, pero ellos no querían luchar por la bendición. ¿No será que esa bendición que tanto tú anhelas está ahí, solo que tú no te has atrevido a tomarlo? ¿Solo que tú no te has atrevido a guerrear? Mire que ya estaba ahí, y estaban a punto de perderla. Y Moisés les está recordando, miren, ellos casi pierden la bendición porque dejaron que otros les infundieran miedo. Pero se arrepintieron a tiempo y dijeron, está bien, listo. Ya entendemos que la bendición está ahí, pero que tenemos que ir a pelear. Vamos a tomar las armas y vamos a ir a la guerra. La bendición para ti y para mí está ahí. No dejes que pasen los años y ahí se dañen. Ahí está. Solamente que hay que atreverse a tomarla. Hay que atreverse a desacomodarse para hacer algo. En la vida solo conseguimos algo cuando nos atrevemos a desacomodarnos. El acomodamiento hace que nosotros no hagamos nada. Esta mañana pregunta, ¿de qué cosas todavía no has conseguido? ¿Será porque Dios no te las dio o porque no te has atrevido a conseguirlas? Si ese pueblo no se arrepentía y no se armaba para ir a tomarla, un día hubieran estado en la tierra que emana leche y miel, ¿no? Aunque ya estaba ahí.
pero igual no hubieran tomado la bendición. La bendición hay que tomarla, y ese se le estaba olvidando a ese pueblo. 12 y último punto, algo importante: ser obedientes a Dios y a las normas humanas. Si no somos obedientes a eso, no sirve de nada. Versículo 43. Y os hablé y nos disteis y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Pero ¿qué dice? No fuisteis obedientes, y por eso tampoco las cosas te salieron como tenían que salir. ¿De qué sirve saberlo todo si no lo vamos a aplicar? ¿De qué sirve que Dios nos hable si somos desobedientes? ¿De qué nos sirve saber que la bendición está ahí y que debo tomarla, pero si no obedezco y si no lo hago? Por eso ese punto de último, hay que obedecer, no solamente a las normas de Dios, sino a las normas humanas. ¿De qué te sirve saber que ese negocio está a punto de quebrar porque gastas más de lo que ganas si no quieres corregir? Es necesario aprender a corregir. ¿En qué estamos fallando para poder corregir? A veces nosotros somos muy facilistas. Ay, Dios mío, no sé por qué me está pasando esto. ¿Y Dios qué nos dice? Porque no sabes tomar la bendición. Porque no te has organizado. Porque no te has corregido. ¿Por qué será, Señor, que ya no tengo trabajo? Porque eres incumplido. Porque no entregas el trabajo a tiempo. Porque ya más de un cliente ha regado la voz de que cuando llevan ese trabajo a nuestro taller, a nuestra fábrica, a nuestra empresa, es donde ahí no sale nunca. Por eso es. Y a veces nosotros decimos, Señor, no sé, desde que me hice cristiano me está yendo mal, ¿qué de amadas? No, de amadas no. Nadie quiere ir a ese taller tuyo porque eres incumplido. Yo trabajo bien, puede ser que trabajes bien, pero eres incumplido. Recuerda que se necesita gente sabia e inteligente. Hay gente que es inteligente, pero no es sabia. La sabiduría solo la da Dios. La inteligencia la conseguimos a través de los libros y desarrollando. Pero la sabiduría solo proviene de Dios. Y por eso, ¿qué dice? Hombres que sean sabios, inteligentes y con experiencia, que se hayan atrevido a hacer las cosas. Si nunca has hecho eso, ¿qué experiencia vas a tener? Debo atreverme a hacerlo. Si no me atrevo a hacerlo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vas a conseguir? Todo en la vida hay un riesgo, si no nos atrevemos a asumir ese riesgo, nunca lo vamos a hacer. Esta mañana entonces la conclusión: Dios quiere ayudarnos, pero no a hacernos las cosas. Él proporciona los medios para que nosotros lo hagamos. Él nos enseña, Él nos toma de la mano, Él nos guía, Él nos lleva paso a paso, pero tenemos que caminar, pero nos tenemos que mover. No importa si nuestro pasado fue bueno o malo, de las dos experiencias podemos aprender. Aprender de nuestros errores del pasado hace que se mejore nuestro presente y aspiremos a un mejor futuro. Tanto lo bueno como lo malo que hayamos hecho antes, las dos cosas nos pueden servir para aprender. Lo malo para no volverlo a hacer. Y lo bueno, ¿para qué? Para mejorarlo. Lo malo para ya no hacerlo y lo bueno para mejorarlo. Las personas de éxito están llamadas a hacer mucho más que las cosas bien, más allá que lo bien. Si tú y yo descubrimos que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, ¿cuál es nuestra tarea ahora? Hacerlo mejor, para llegar a la excelencia. Para una persona de éxito no existe lo bueno, sino lo excelente. Lo bueno solo es un paso, pero de ahí hay que mejorarlo. Hay que seguir avanzando. Amén. Démosle la gloria a Dios. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.